Vamos a empezar a ver ahora un nuevo tema que es flujo potencial. ¿Sí? Terminamos de ver todas las ecuaciones diferenciales que gobiernan el movimiento de un fluido viscoso, la ecuación diferencial de conservación de masa, las ecuaciones de Navier-Stokes, que son de cantidad de movimiento, y la ecuación diferencial de la energía. ¿Sí? Este conjunto de ecuaciones son matemáticamente bastante complejas porque son ecuaciones no lineales en derivadas parciales, son ecuaciones acopladas, es decir, tengo las mismas variables, las mismas incógnitas en las diferentes ecuaciones, tienen muy pocas soluciones analíticas conocidas, entre ellas los ejemplos que venimos dando, y además, incluso para su solución numérica, requieren bastantes recursos computacionales. ¿Sí? De modo que desde hace tiempo se buscan planteos matemáticos más simples que permitan dar solución a los movimientos del flujo. Entre ellos, ¿sí?, vamos a ver algunas posibilidades hoy que son aplicables cuando el flujo cumple ciertas condiciones. ¿Sí? El modelo que vamos a usar para plantear las ecuaciones del movimiento en esta clase no siempre se puede aplicar para que dé resultados confiables. Vamos a definir una función, la función de corriente, que existe si el flujo es bidimensional, estacionario e incompresible. ¿Sí? Esta función se define a partir de las componentes de la velocidad del flujo. ¿Sí? U y V en un flujo bidimensional son las componentes en X y en Y del vector velocidad. Y vamos a postular que la función de corriente psi tiene su derivada con respecto a Y igual a la velocidad U o a la componente horizontal de la velocidad. Y su derivada con respecto a X, cambiada de signo, va a ser igual a la componente B. ¿Sí? Esta definición hace que la ecuación de continuidad para un flujo bidimensional incompresible se cumpla de forma inmediata. ¿Sí? La divergencia del campo de velocidades en 2D es dU de X más dB de Y, y si yo postulo que U es la derivada de esta función escalar psi con respecto a Y, y B es menos la derivada de esta función con respecto a X, estas dos derivadas me quedan igual a las derivadas segundas de psi cruzadas, ¿sí?, que si esta función no tiene características demasiado particular, digamos si es una función suave con derivadas continuas y que existen, sabemos que estas dos son iguales y su diferencia es cero. ¿Sí? De modo que con esta definición de psi nos garantizamos la condición de incompresible plasmada en la ecuación de continuidad. Por otra parte, si calculamos el rotor del campo de velocidades, ¿sí?, recordando que estamos en dos dimensiones, ese rotor va a tener solo una componente, dBA de X menos dUA de Y, en el versor de la tercera dimensión ortogonal a X e Y. ¿Sí? Si reemplazamos U y V con las derivadas de psi que tenemos arriba, esto nos queda menos la derivada segunda de psi respecto a X dos veces, que sería dBA de X, menos la derivada segunda de psi respecto a Y dos veces, que sería dUA de Y. ¿Sí? Es decir, menos la suma de las derivadas segundas de la función, lo que nosotros llamamos el laplaciano de psi. ¿Sí? Y esto no me aparece en el plano XY, sino que si estuviéramos en tres dimensiones, tendría la dimensión del versor en Z. ¿Sí? Cuando esto ocurre, a esta cantidad la llamamos un
pseudoescalar en el plano xy, ¿sí? De modo que vemos que el laplaciano de la función de corriente psi va a ser igual a menos omega. Omega es la magnitud de la vorticidad, recordemos, el rotor del campo de velocidades, expresado como si fuera un escalar, en realidad un pseudoescalar, porque el signo va a depender de la orientación de este versor, que en el plano no lo vemos. Bien, ya que definimos a la función de corriente, vamos a relacionarla con otro concepto cinemático del flujo, ¿sí? Vamos a definir las líneas de corriente, que en inglés se llaman streamlines, y estas son las curvas que son tangentes a la velocidad del fluido en todos sus puntos, ¿sí? Si visualizamos algunas líneas de corriente, acá podemos ver algunos ejemplos, estos dos en el plano, este en el espacio. Vemos que si yo tomo, por ejemplo, esta línea, ¿sí? En cualquier punto que yo me pare, mido la velocidad del flujo o grafico la velocidad del flujo en ese punto, voy a encontrar que la dirección del vector velocidad es tangente a la dirección de esta curva, o tangente a esta curva, ¿sí? Esta definición, digamos, la podemos aplicar tanto en el plano como en el espacio. Vamos a ver que para los flujos estacionarios, es decir, los flujos donde el campo de velocidades que yo visualizo siempre es el mismo, estas líneas de corriente coinciden con lo que llamamos líneas de trayectoria, ¿sí? O path lines. Es decir, una partícula que inicialmente está en este punto, a lo largo del tiempo va a moverse recorriendo una línea de trayectoria, y cuando el flujo es estacionario, esa trayectoria va a coincidir con la línea de corriente, ¿sí? En este tipo de flujos, es decir, el flujo que yo defino con una foto, para el cual no necesito un video porque a lo largo del tiempo la imagen va a ser siempre igual, acá también existen las que llamaremos líneas de traza, que en inglés son straight lines, que son aquellas que visualizamos cuando inyectamos humo o tinta en un fluido, ¿sí? Para analizar su movimiento. En un flujo estacionario, las líneas de traza coinciden con las líneas de corriente y coinciden con las líneas de trayectoria. La diferencia fundamental entre las líneas de trayectoria y las de traza o las líneas de corriente mismas es que para definir líneas de corriente o para definir líneas de traza, a mí me alcanza con una foto, una sola imagen del fluido, ¿sí? Ya me define, mirando los vectores velocidad, cuáles son las curvas tangentes a estos vectores o cuáles son, mirando una imagen de líneas de humo o de tinta, cuáles son esas líneas de traza. En cambio, para una línea de trayectoria, yo necesito seguir a una partícula a lo largo de su trayectoria, ¿sí? Es decir, en una imagen yo solamente veo una posición de cada partícula. Pero, insisto, si el flujo es estacionario, entonces ya sé que estas líneas de corriente también van a ser las de traza y también van a ser las de trayectoria. Bien, volvemos al flujo bidimensional y acá vemos que por definición, ¿sí? Una línea de corriente, es decir, una línea tangente al vector velocidad, tiene que tener su pendiente, es decir, la derivada de dy con respecto a dx de la línea de corriente, igual al cociente entre la componente vertical de la velocidad y la componente horizontal, que sería la pendiente del vector velocidad en ese punto, ¿sí? Esta igualdad la puedo escribir multiplicando dy por u, multiplicando a b por diferencial x, ¿sí?
restando e igualando a 0. Si yo reemplazo u por dpsi de y y b por menos dpsi de x para introducir la función de corriente en esta expresión, encuentro que esto equivale a decir que dpsi de y más dpsi de x por diferencial de x, perdón, dpsi de y por diferencial de y más dpsi de x por diferencial de x, ¿sí?, es igual a 0. Y esta suma equivale al diferencial de psi, al diferencial total sobre la línea de corriente, ¿sí? Así que de su definición y de la definición de la función de corriente psi, vemos que psi no va a variar en una línea de corriente, ¿sí? Es decir, va a ser constante. De esta forma, cuando nosotros visualizamos o graficamos en un flujo las líneas de corriente, a cada una de estas líneas podemos asignarle un valor de psi que se va a mantener constante en todo lo largo de esta línea. ¿Sí? Por esta propiedad, digamos, surge el nombre función de corriente, ya que es una función constante sobre las líneas de corriente. Vamos a calcular ahora el caudal que atraviesa una superficie, ¿sí? Vamos a hablar de un caudal bidimensional, es decir, por unidad de profundidad perpendicular a la pantalla o al papel, digamos, por unidad de profundidad en el eje Z. Si nosotros tenemos una superficie que va desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿sí?, acá la vemos como una línea, pero en la tercera dimensión sería una superficie, vamos a definir acá un diferencial de S, ¿sí? Este diferencial de S con componentes de X y de Y tiene un vector normal unitario, N, que tiene como componentes de Y a de S en X y menos de X a de S en Y, ¿sí? Ustedes pueden verificar que si hacen el producto escalar de este vector normal con el vector diferencial S con componentes de X de Y, les da 0, o sea, ratificamos que esta es la normal, ¿sí? Bueno, sobre este vector normal tenemos que proyectar la velocidad del flujo, ¿sí?, en este diferencial de S, que va a tener componentes U y B. Nosotros sabemos que el caudal que atraviesa la superficie va a ser el producto de la componente normal de la velocidad a través de la superficie por esa superficie, ¿sí? La componente tangencial de la velocidad es justamente tangente y no me produce un caudal. Cuando yo quiero calcular el caudal total de flujo entre el punto 1 y el punto 2, es decir, el caudal que atraviesa la superficie que yo tengo entre estos dos puntos, ¿sí?, integro este diferencial de caudal y este producto escalar, ¿sí?, n diferencial de superficie, me va a dar u por diferencial de y menos b por diferencial de x cuando lo multiplique por el vector velocidad, ¿sí? Si yo reemplazo aquí menos b por dpsi de x y u por dpsi de y, encuentro que estoy integrando entre el punto 1 y el punto 2 la derivada de psi con respecto a x por diferencial de x más la derivada de psi con respecto a y por el diferencial de y. Es decir, el diferencial total de psi integrado entre 1 y 2. Esto es, ya sabemos, la diferencia del valor de la función psi en el punto 2 menos la misma función en el punto 1, ¿sí? Es decir que, si yo quiero saber el caudal que me atraviesa una superficie entre dos puntos, puedo obtenerlo calculando
la diferencia de valores de psi entre esas dos líneas de corriente, la que pasa por 1 y la que pasa por 2. ¿Sí? Visualizándolo, si la de abajo es la línea de psi constante igual a 1 y la de arriba la línea de psi constante igual a 2, el caudal que circula entre estas dos líneas de corriente, siempre por unidad de profundidad, va a ser igual a la diferencia de valores entre psi aquí arriba y psi aquí abajo. ¿Sí? Acá estamos planteando un flujo con componente horizontal U positiva, y como U es de psi a dI, sabemos que si U es positiva, psi va a aumentar en la dirección I. ¿Sí? Si por el contrario la velocidad horizontal es negativa, entonces de psi a dI es negativa y el valor de psi aquí arriba va a ser menor que el valor de psi aquí abajo. ¿Sí? Entonces, estas son dos cosas para recordar con respecto a la función de corriente. Una que es constante en las líneas de corriente y dos, que la diferencia de valor de psi entre dos líneas de corriente es igual al caudal de flujo, el caudal de fluido que circula entre esas dos líneas. ¿Sí? Ya hablamos de la función de corriente psi, ahora vamos a definir otra función escalar, pero esta, para que exista, necesita que el flujo sea irrotacional. ¿Sí? La función psi, para existir, necesitaba que el flujo fuera bidimensional e incompresible. Ahora vamos a plantear otra función, la función potencial de velocidades, que vamos a llamar phi, es esta letra griega, que va a existir cuando el campo de flujo sea irrotacional. ¿Sí? Nosotros sabemos que un campo vectorial irrotacional es aquel cuyo rotor vale 0, es decir, el producto vectorial nabla por B vale 0, y esto se cumple si y solo si existe una función escalar tal que este campo vectorial es el gradiente de esa función escalar. En nuestro caso, llamaremos phi a ese escalar tal que el campo de velocidades del flujo es el gradiente de esa función phi. Obviamente, esta relación V igual gradiente de phi equivale a que la componente U sea de phi a de x, V es de phi a de y, W de phi a de z. Ya sabemos que el flujo es irrotacional, así que su rotor es 0. ¿Qué pasa si calculamos la divergencia de la velocidad? ¿Sí? Para escribir la ecuación de continuidad en función de esta función potencial de velocidades en vez de la velocidad v y w. Bien, la divergencia de la velocidad va a ser la derivada segunda de phi con respecto a x dos veces, cuando yo reemplace u, más la derivada segunda de phi con respecto a y dos veces cuando reemplace b, y lo mismo cuando reemplace w. Todo esto igual a 0. ¿Por qué? Porque el flujo es incompresible, así que la divergencia de la velocidad tiene que ser 0. ¿Sí? De modo que la ecuación de continuidad se me convirtió en la ecuación de Laplace. ¿Sí? La ecuación de Laplace, este operador laplaciano, es la suma de todas las derivadas segundas de mi campo escalar. Bien. Ya definimos estas dos funciones escalares, la de corriente que existe en 2D y el potencial de velocidades que existe en 3D, pero si el flujo es irrotacional. Y vamos a definir ahora un modelo, una idealización del flujo, ¿sí? En el que podamos despreciar los efectos viscosos. Y este modelo va a ser el modelo de flujo potencial. Para que poder aplicarlo
yo necesito que se cumplan con la mejor aproximación posible una serie de hipótesis, ¿sí? Como en todo modelo matemático, yo voy a formular una idealización del flujo despreciando o ignorando algunas cosas que en la realidad no siempre puedo hacer. Lo primero que vamos a plantear para definir este modelo ideal es que los efectos viscosos van a ser despreciables, ¿sí? Es decir, vamos a plantear un flujo ideal sin viscosidad. Como ya lo hicimos alguna vez para la ecuación de Bernoulli, donde despreciábamos los efectos de fricción, en este flujo también vamos a hacer lo mismo, planteando que la viscosidad sea cero, ¿sí? Por lo menos para las cuentas que vamos a hacer. Lo otro que vamos a pedirle a nuestro flujo es que sea irrotacional, es decir, una partícula de fluido no tiene que girar, no tiene que cambiar su orientación mientras se desplaza en el campo de flujo, ¿sí? Acá lo planteamos matemáticamente, rotor de la velocidad igual a cero. Estas dos son las condiciones necesarias para que el flujo sea potencial. Necesarias y suficientes, ¿sí? Con estas dos condiciones yo ya puedo decir que tengo un flujo potencial. Nosotros además vamos a restringirnos en este curso a flujos potenciales estacionarios, ¿sí? Es decir, no va a intervenir el tiempo en nuestra descripción, y bidimensionales. Vamos a analizar flujos potenciales solamente en un plano XY. ¿Sí? Vamos a vincular un poco estas dos condiciones del flujo, recordando que el rotor de la velocidad, ¿sí?, equivalía a 2 veces la velocidad de rotación de una partícula, ¿sí? O dicho de otra manera, una partícula de fluido rota sobre su eje, cambia su orientación con una velocidad angular que es la mitad de lo que vale este rotor. Si yo tengo un flujo irrotacional, lo que me va a pasar es esto. Originalmente, si yo tengo una partícula de fluido que no tiene rotación, ¿sí?, ¿qué necesito para que esto empiece a girar? Necesito aplicarle un momento. Ahora, las tensiones normales, ¿sí?, perpendiculares a las caras, no me generan un momento, porque su resultante pasa por el centro de las caras y por el centro de gravedad de las partículas. Así que para que aparezca un momento que me haga girar una partícula, tienen que actuar tensiones de corte. ¿Sí? Si me aparecen tensiones de corte, tensiones de este tipo, entonces la partícula, además de deformarse y volverse un paralelogramo, también me cambia, ¿sí?, la dirección de sus ejes principales, generándome una rotación. Si yo no tengo viscosidad, tampoco tengo tensiones tangenciales, porque las tensiones tangenciales sabemos que son mu por las derivadas cruzadas de la velocidad. Así que si mu vale 0, si yo no tengo viscosidad, un flujo que originalmente sea rotacional, donde las partículas no roten, pensemos el caso más simple, una corriente con velocidad constante, ¿sí?, esas partículas se van a mantener irrotacionales durante toda su evolución, ¿sí? Este cuadradito, a lo largo de su movimiento, podrá estirarse en una dirección y comprimirse en la dirección perpendicular, convertirse en un rectángulo más achatado, pero no me va a cambiar su orientación, no va a girar. ¿Qué es lo que yo encuentro en flujo real? A alto número de Reynolds, ¿sí?, los efectos de la viscosidad empiezan a perder importancia en todo el campo de flujo. Pero siempre que yo tengo un obstáculo,
pegado al obstáculo voy a tener que tener la condición de no deslizamiento. Es decir, el flujo puede venir con su velocidad, rodear al obstáculo, pero el flujo que está en contacto con la superficie del obstáculo va a tener la misma velocidad del obstáculo. Esto era la condición de no deslizamiento. ¿Sí? Ahora, apenas me alejo del obstáculo, esa velocidad que sobre el obstáculo vale 0, tiene que empezar a crecer hasta alcanzar la velocidad de la corriente libre. ¿Sí? Suponiendo que tenemos un obstáculo fijo embestido por una corriente. Bueno, esta distancia donde crece la velocidad desde 0 hasta un valor que ya no esté influenciado por la viscosidad se llama capa límite. ¿Sí? La capa límite es esta región de muy pequeño espesor que aparece pegada a los cuerpos cuando yo tengo un flujo a alto número de Reynolds, donde se concentran las tensiones de corte, se concentran los efectos viscosos y donde la velocidad tiene un gradiente muy importante porque en una distancia muy pequeña crece desde 0 hasta su valor externo. En esta capa límite, ¿sí?, a la cual le vamos a dedicar muchas clases en la materia mecánica de fluidos 2, se concentran todos los efectos viscosos y es donde se genera la resistencia aerodinámica de los cuerpos. ¿Sí? En esta región ya podemos ver cómo este perfil de velocidades, al tener una derivada de u con respecto a i muy grande, tiene un rotor de la velocidad importante, así que aquí el flujo no puede ser considerado irrotacional. ¿Sí? Es un flujo muy viscoso, con alta vorticidad, así que aquí mi modelo no va a andar. Otras regiones donde el flujo no puede ser considerado irrotacional es donde yo tengo lo que llamamos flujo desprendido, es decir, un flujo que no sigue la forma del obstáculo, en este caso nuestro obstáculo sería este cuerpo, y genera zonas con remolinos, ¿sí?, de baja velocidad, pero donde el flujo es rotacional. Acá podemos ver, aquí adelante de este cuerpo se van a generar remolinos de esta forma. Aquí arriba también tenemos una zona donde el flujo externo sigue de largo y el flujo sobre el cuerpo se queda dando vueltas, ¿sí? Y detrás en la estela también podemos ver en toda esta región, ¿sí?, que tenemos flujo recirculante de baja velocidad. ¿Sí? Todos sabemos que un día de viento, si nos paramos detrás de un obstáculo, no experimentamos acá el viento que sí tenemos cuando este obstáculo no está. Bueno, estas zonas de recirculación tampoco son zonas donde yo pueda aplicar la hipótesis de flujo irrotacional. Ahora, cuando no tenemos recirculación y solamente tenemos efectos viscosos y vorticidad en la capa límite, esta capita es tan pequeña, ¿sí?, que el flujo no viscoso lo tengo muy cerca del cuerpo. Entonces lo que hacemos en nuestra teoría de flujo potencial es ignorar directamente toda la capa límite y suponer que nuestro flujo llega hasta el cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Como nuestro modelo de flujo potencial no tiene en cuenta la viscosidad, tampoco necesita cumplirse la condición de no deslizamiento. Así que matemáticamente yo voy a poder calcular una velocidad distinta de 0 sobre este cuerpo. ¿Sí? Acá hay que pausar el video y meditarlo. Yo sé que sobre el cuerpo se tiene que cumplir la condición de no deslizamiento. Eso es lo que pasa en todos los flujos reales. Pero mi modelo de flujo potencial es un modelo de flujos ideales, ¿sí?, donde yo no tengo en cuenta la viscosidad, por lo tanto, mi fluido puede deslizar sobre el cuerpo y no cumplir con esa condición de no deslizamiento. Lo que voy a hacer después, ¿sí?, no en este curso, sino en el que viene, va a ser
observar que la solución de flujo potencial que obtuvimos sobre un cuerpo puedo usarla como condición de borde para calcular después esa capa límite tan finita y poder calcular las fuerzas de resistencia aerodinámica que se generan en este cuerpo. Bueno, para un flujo no viscoso, que es la hipótesis que estamos usando, las ecuaciones de Navier-Stokes se reducen solamente a estos tres términos, ¿sí? Masa por aceleración igual a fuerzas, y de las fuerzas solamente me quedan las fuerzas de masa, el peso y el gradiente de presiones como únicas fuerzas de superficie. Todos los demás términos de fuerzas de superficie involucran a la viscosidad y en este modelo se anulan. Estas ecuaciones fueron deducidas por Euler en el siglo XVIII, mucho antes de Navier y de Stokes. ¿Sí? Es decir, el movimiento del flujo bajo la hipótesis de flujo no viscoso, ¿sí?, ya se venía estudiando desde el siglo anterior a que Navier y Stokes dedujeran las ecuaciones que usamos en las últimas clases. Nosotros no vamos a resolver esta ecuación, sino que vamos a ver caminos alternativos que son más fáciles para llegar al campo de velocidades y el campo de presiones que resolvemos con esta ecuación y la de continuidad. Vimos en el desarrollo anterior que si el flujo es irrotacional y además es bidimensional, existe psi. El laplaciano de psi era igual a menos omega, pero si el flujo es irrotacional, omega vale 0, así que psi cumple la ecuación de Laplace. Y la función potencial de velocidades también cumple la ecuación de Laplace. Y si estamos en un flujo bidimensional, simplemente tendré acá la derivada segunda de phi respecto a x dos veces, más la derivada segunda de phi respecto a y dos veces, sin derivadas con respecto a z. ¿Sí? Por otra parte, vimos que las componentes del campo de velocidad eran u igual a de phi a de x y también era igual a de psi a de y. La componente b es igual a de phi a de y y también es igual a menos de psi a de x. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos dos funciones escalares, ¿sí?, dos campos escalares que cumplen estas igualdades con sus derivadas parciales respecto a x y respecto a y, llamamos a estas relaciones condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Las condiciones de Cauchy-Riemann que me daban estas dos funciones, por ejemplo, ¿sí?, en coordenadas polares, también aparecen, y acá las expresamos como que la velocidad radial es de phi a de r y también es igual a 1 sobre r por de psi a de θ. ¿Sí? Cuando derivo con respecto a θ, siempre me va a aparecer una r acompañando la derivada. B sub θ va a ser 1 sobre r de phi a de θ, y acá de nuevo la otra derivada con signo cambiado, menos de psi a de r. ¿Sí? Tengo entonces dos funciones escalares, ambas cumplen con la ecuación de Laplace, ambas cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, así que estas dos funciones, la función potencial de velocidad y la función de corriente, son lo que llamamos en matemática conjugadas armónicas. ¿Sí? Y las funciones conjugadas armónicas me pueden generar una función de variable compleja, si yo la sumo, si hago la suma de phi más i por psi, esto me va a dar una función analítica en la variable compleja z, ¿sí? Y a esta función analítica que yo encuentro en z la llamo potencial complejo del flujo. ¿Sí? Es decir, a partir de la función de corriente y la función potencial de velocidades, puedo armar una función compleja que va a ser una función analítica en la variable compleja z. ¿Sí? Vamos a ver que los problemas de flujo potencial los vamos a poder analizar en el plano complejo, generando expresiones matemáticamente simples cuando trabajamos en este plano.
Bien. Las ecuaciones que hemos visto nos muestran que la función de corriente y la función potencial cumplen las condiciones, las ecuaciones de Laplace. Lo bueno que tiene la ecuación de Laplace es que es una ecuación diferencial lineal. Yo tengo la suma de derivadas segundas y no tengo ningún producto de derivadas en ninguno de los términos, ni tampoco productos de phi y las derivadas de phi. ¿Sí? En Navier-Stokes yo tengo términos no lineales que me involucran mis incógnitas. Yo tengo u por d de x más b por d de y, etc. Son términos no lineales. En cambio, las ecuaciones de Laplace son lineales. ¿Sí? Cuando yo tengo una ecuación diferencial lineal, como consecuencia, sé que cualquier combinación lineal de soluciones de la ecuación de Laplace también va a ser una solución de la ecuación de Laplace, porque los operadores lineales se distribuyen en la suma y las constantes las puedo sacar afuera de mi operador, dejarlas como factor afuera. ¿Sí? Así que, recalco, esto es una diferencia fundamental con las ecuaciones de Navier-Stokes. Si yo sumo dos soluciones analíticas de Navier-Stokes, no necesariamente la suma me va a dar una tercera solución. Pero si yo sumo dos soluciones analíticas de la ecuación de Laplace para la función de corriente o para el potencial de velocidades, la suma o cualquier combinación lineal también me va a dar una solución a la ecuación de Laplace. ¿Sí? Como ejercicio pueden demostrar esto desarrollando las derivadas. Es prácticamente muy sencillo, sale de manera lineal. Como la derivada también es un operador lineal, o sea, es decir, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, la derivada de la constante por la función es la constante por la derivada de la función, ¿sí? Esto nos va a permitir esta condición de lineal de la ecuación de Laplace y la condición de lineal de las derivadas que aplicamos a psi y a phi para obtener la velocidad. Podemos aplicar el principio de superposición. ¿Qué significa eso? Que la suma de campos, tanto de psi como de phi, como de potenciales complejos, o simplemente la suma de los campos de las velocidades de distintos flujos potenciales, nos va a dar otro campo de flujo potencial. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener, lo que vamos a hacer, un conjunto de soluciones simples de flujo potencial y a partir de combinaciones lineales de esas soluciones simples obtener soluciones a problemas bastante más complicados. ¿Sí? Este principio de superposición nos da una libertad absoluta para jugar con soluciones de la ecuación de Laplace, con soluciones de flujo potencial y saber que todo lo que generemos sumando estas soluciones también van a ser flujos potenciales posibles. ¿Sí? Eso, insisto, no lo podemos hacer con las soluciones de Navier-Stokes porque las ecuaciones de Navier-Stokes no son lineales. Entonces vamos a ver la más simple, ¿sí?, de las soluciones de flujo potencial. Y esta es el potencial complejo de una corriente uniforme. Una corriente uniforme es una corriente de fluido donde todos los puntos tienen la misma velocidad. ¿Sí? Para hacerlo todavía más sencillo, vamos a poner una corriente horizontal, una corriente donde yo tenga solamente velocidad horizontal de valor u infinito y velocidad vertical 0. Este campo de velocidades me genera una función de corriente cuya derivada con respecto a x tiene que ser igual a u, que tomo u infinito por x más una constante que puede ser cualquiera. ¿Sí? Como lo que tiene sentido físico para nosotros
son las componentes de la velocidad y las componentes de velocidad son las derivadas de la función phi o de la función psi, ¿sí? Si conozco las velocidades, al integrar para obtener la función phi o psi, puedo siempre sumar una constante y después darle a esta constante el valor que más me guste. Entonces, integrando este campo de velocidades, obtengo que phi es u infinito por x y la función psi es u infinito por i, ya que u tiene que ser igual a d psi a di, más una constante cualquiera en ambos casos. ¿Sí? Por simplicidad hago que estas dos constantes valgan 0 y sumando estas dos funciones obtengo el potencial complejo f de z, que va a ser phi más i por psi. En este caso saco factor común u infinito por x más i por i, y x más la unidad imaginaria i por i es la variable compleja z. Así que el potencial complejo de una corriente uniforme va a ser f de z igual u infinito por z. ¿Sí? Esta función, una constante por z, ya sabemos que es una función analítica. Si queremos graficar las líneas de corriente, tenemos que buscar aquellas líneas donde psi es constante. Como psi es u infinito por i, las líneas de corriente, y u infinito además es constante, las líneas de corriente van a ser líneas de i igual a constante. En nuestro plano XY, las líneas con i igual constante son rectas horizontales, ¿sí?, paralelas al eje X. Cualquiera de estas líneas es una línea de corriente para este campo de flujo, y acá visualizamos los vectores de este campo de flujo, todos horizontales y todos con la misma magnitud. ¿Sí? En esta escala de colores lo que vemos es el valor de psi que tiene cada una de estas líneas. Además de las líneas de corriente, vamos a definir otras líneas que van a ser las líneas de phi igual a constante. ¿Sí? Las líneas de corriente, psi era constante, ahora vamos a definir las líneas equipotenciales como aquellas líneas donde el potencial de velocidad, ¿sí?, phi, es constante. En este caso, como phi es u infinito por x, si u infinito por x es constante, las líneas equipotenciales van a ser aquellas líneas con x igual a constante. En el plano XY sabemos que estas curvas son rectas verticales paralelas al eje Y. Cada una de estas líneas es una línea de x constante. ¿Sí? Vemos en estas dos imágenes que las líneas equipotenciales son perpendiculares a las líneas de corriente. Esto no solamente se cumple en este campo de flujo súper sencillo, sino que siempre se va a cumplir. Cuando encontremos otras soluciones a la ecuación de Laplace, otros campos de flujo potencial, vamos a ver que en todos, ¿sí?, como consecuencia de la condición de Cauchy-Riemann, siempre las líneas equipotenciales son perpendiculares a las líneas de corriente en cada punto donde se cruzan. Bien, entonces ya dijimos que lo que tenemos que resolver ahora, en vez de las ecuaciones de Navier-Stokes, son las ecuaciones de Laplace, ya sea para la función phi o para la función psi. No necesito resolverla en paralela para los dos. Resolviendo cualquiera de estas, ya puedo obtener las velocidades del flujo y ya vamos a ver cómo seguir el cálculo para obtener la presión. ¿Sí? Entonces, para resolver la ecuación de Laplace, yo necesito condiciones de borde. Las condiciones de borde que yo tengo son, por ejemplo, si una frontera de mi dominio es una superficie sólida, una pared, un obstáculo, la condición física que se cumple ahí es que la velocidad normal a la superficie sea 0. ¿Sí? Ya dijimos que como el flujo potencial es no viscoso, yo puedo tener una velocidad tangencial sobre el cuerpo. ¿Sí? El flujo puede deslizar sobre el cuerpo. Lo que no puede hacer es atravesarlo. Entonces,
La condición física va a ser componente normal de la velocidad igual a 0. ¿Sí? Para phi, como la velocidad es el gradiente de phi, ¿sí? Cada componente de la velocidad es la derivada de phi en esa dirección, y esta condición, que la velocidad normal sea 0, implica que la derivada de phi en la dirección normal tiene que ser 0. ¿Sí? En cambio, para la función de corriente psi, la condición que se tiene que cumplir en una superficie sólida es que psi sea constante, ¿sí?, a lo largo de la superficie. Porque una superficie, al no tener una componente normal, pero permitir una componente tangencial, ¿sí?, se convierte en una línea de corriente. Así que en una línea de corriente yo tengo psi constante, o lo que es lo mismo, la derivada de psi en la dirección tangente va a valer 0. Matemáticamente, esta condición es la más fácil de implementar en vez de tomar esta, pero las dos son equivalentes. Bien. Además de paredes, yo puedo tener en mi dominio de cálculo entradas o salidas, ¿sí?, donde yo conozca B, donde conozca la velocidad, entonces pueda conocer las componentes U y B. En ese caso, si yo tengo U y B como datos, lo que tengo como datos son las derivadas de phi con respecto a x y con respecto a y, o bien las derivadas de psi con respecto a x y con respecto a y, ¿sí? Esta es U, esta es B, esta es B, perdón, esta es menos B y esta es U. Otra condición que puedo tener en la entrada o la salida, o un caso particular de esta condición, es que yo tenga flujo uniforme, ¿sí?, con velocidad horizontal. En ese caso, como vimos recién, si la velocidad en U es U infinito y la velocidad en B es 0, ¿sí?, sería este campo, mi función phi va a ser igual a U infinito por x más una constante. ¿Sí? Y mi función psi va a ser igual a U infinito por y más una constante. Entonces, en esta entrada o en esta salida, yo voy a definir una variación lineal, sea de phi o sea de psi, que tenga esta forma. ¿Sí? Y algo parecido es si yo tengo el flujo alrededor de un obstáculo y en la zona alejada de ese obstáculo, el flujo no perturbado, ¿sí?, me cumple con esta condición de velocidad constante. ¿Sí? Entonces, una frontera exterior no perturbada por un obstáculo va a tener la misma condición, las mismas condiciones para phi y para psi. ¿Sí? Entonces, definiendo las condiciones de borde, yo puedo resolver la ecuación de Laplace para cualquiera de estas dos variables y obtener el campo de valores, sea de phi o sea de psi. Las ventajas que tiene el modelo de flujo potencial es justamente que yo ya no tengo que resolver Navier-Stokes, sino que solamente debo resolver la ecuación de Laplace. Esta ecuación tiene unas cuantas soluciones analíticas conocidas, ¿sí?, y si la tengo que resolver de forma numérica es de las ecuaciones más fáciles para plantear en diferencias finitas o en otros métodos numéricos. Fíjense el camino para resolver el flujo cuando yo uso flujo potencial. Resuelvo la ecuación de Laplace y obtengo alguna de estas dos. ¿Sí? A partir de esta solución obtengo las componentes de la velocidad del flujo a través de las derivadas parciales. Es decir, que para calcular el campo de velocidades ya no necesito otra ecuación diferencial. Hago un postprocesamiento de este resultado derivando, por ejemplo, la función psi con respecto a y para obtener u, con respecto a x para obtener menos b. Y ya tengo la velocidad. Y luego me falta todavía calcular la presión. Pero las hipótesis del modelo de flujo potencial, el despreciar los efectos viscosos, ¿sí?, si yo además no tengo nada que interfiera
que me genere o me extraiga energía del fluido a través de cierto mecanismo, ¿sí? Como hacíamos en el HM, o HB o HT, en la ecuación ingenieril de Bernoulli, entonces tengo todo servido en bandeja para usar la ecuación de Bernoulli ideal y con esto calcular la presión, ¿sí? Es decir, la presión es otra cuenta más de postprocesamiento, pero donde no tengo que resolver ecuaciones diferenciales ni nada parecido. Si ya conozco la velocidad, yo sé que P más un medio ρ b cuadrado más ρ gz tiene que ser constante y con eso calculo la presión. ¿Sí? Es mucho más sencillo el análisis de flujo potencial que el análisis de un flujo viscoso resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes. El flujo potencial, además, permite, ¿sí? Porque claro, si tengo todas estas ventajas, pero después no tengo soluciones realistas en ningún caso real, entonces no me sirve para nada. Pero lo que encontramos es que este modelo nos da con muy buena aproximación las distribuciones de presión que yo tengo y las fuerzas de sustentación en cuerpos aerodinámicos, sobre perfiles, alas, hélices, ¿sí? Y ese tipo de cuerpos en las condiciones que llamaremos de diseño, ¿sí? Es decir, en las condiciones para las cuales estamos usando estos cuerpos, ¿sí? Para volar o para propulsar un vehículo. Entonces, nuestro flujo potencial es la base de muchas teorías aerodinámicas que van a ver en los años superiores de la carrera. Acá vemos, por ejemplo, la solución de flujo potencial alrededor de un perfil aerodinámico y cómo el flujo real en un perfil a ángulos de ataque moderados o bajos, ¿sí? Se parece totalmente a esta solución potencial. Acá vemos, sobre todo en esta región inferior, se alcanza a visualizar un poquito de la capa límite, pero salvo esto, el patrón de flujo, las líneas de corriente que tenemos en el flujo real, coinciden con muy buena precisión con las que obtenemos en flujo potencial. ¿Qué desventajas tiene este modelo? Bueno, la principal, no existen fluidos no viscosos. Por más pequeña que sea la viscosidad de un fluido, siempre tiene un valor. Entonces, la hipótesis de flujo no viscoso se puede aplicar, pero siempre con mucho cuidado y siempre los resultados de cálculo que yo obtengo, tengo que respaldarlos con experimentos, ¿sí? Con experiencia. Si yo solamente me quedo con los resultados de flujo potencial y no verifico, ¿sí? O no encuentro experiencias que me validen esos resultados, puedo estar cometiendo errores muy importantes, ¿sí? Errores grandes, graves. Así que este modelo es hermoso, pero tengo que estar segura de que lo puedo aplicar, ¿sí? Por otro lado, al no tener en cuenta la viscosidad, la resistencia aerodinámica, la resistencia, la fuerza de arrastre que yo tengo alrededor de un obstáculo, me va a dar, cuando yo la calcule con flujo potencial, igual a 0, ¿sí? Es decir, o si yo tengo un flujo interno y quiero calcular la pérdida de carga, también, como no estoy considerando fricción, no voy a tener pérdidas de carga ni fuerzas de arrastre. Esto se conoce como paradoja de D'Alembert, ¿sí? Es decir, yo tengo un modelo de flujo que en algunos casos, como el que vimos recién del perfil, me da la distribución de presiones con muy buena exactitud, pero me da como resultado que ese cuerpo en ese perfil no tiene resistencia aerodinámica, ¿sí? Y la experiencia cotidiana, lo que hablábamos recién, los experimentos, me demuestran que cualquier cuerpo en una corriente de fluido experimenta una fuerza de resistencia, una fuerza de arrastre. Así que esa es otra desventaja del modelo de flujo potencial. Para calcular la resistencia no me sirve. Siempre me va a decir que los cuerpos no tienen resistencia, ¿sí?
Acá vemos un ejemplo de mala utilización de este modelo. Fíjense que el problema es muy parecido al que vimos en la filmina anterior, solo que ahora nuestro perfil tiene un ángulo de ataque elevado. ¿Sí? ¿Qué ocurre? El flujo potencial nos sigue dando una solución de flujo adherido de líneas de corriente que siguen el contorno del cuerpo, pero nuestro flujo real vemos que supera la parte frontal del perfil y en vez de pegarse al cuerpo, se desprende, sigue de largo y acá me genera toda una zona de recirculación. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como la entrada en pérdida de un perfil, cuando las líneas de corriente, en vez de pegarse al perfil, como lo vemos acá en esta imagen, se desprenden, siguen de largo y generan detrás de este cuerpo una zona de flujo rotacional de baja velocidad, ¿sí? Donde yo ya no puedo aplicar teoría de flujo potencial. Entonces, estas son las cuestiones con las que tenemos que tener cuidado, porque mis resultados de flujo potencial no me van a dar este fenómeno que ocurre en el flujo real. Y tampoco, a partir de estos resultados, voy a poder saber, si no voy a una experiencia, si esta solución es buena o mala. ¿Sí? Como todo modelo que usemos en la mecánica de fluidos, lo que me va a decir si mi modelo es bueno o malo es el contrastar los resultados matemáticos con los resultados experimentales. ¿Sí? En la filmina anterior mostrábamos un caso donde el modelo era bueno, por lo menos para calcular la distribución de presiones. En este caso, los resultados que yo obtenga de fuerzas, de sustentación y resistencia y de distribución de presiones, en este caso todos van a ser malos, porque el flujo no tiene nada que ver, lo que me da esta solución, de lo que yo encuentro analizando un problema real. ¿Sí? Bueno, esta es la primera de varias clases que vamos a ver sobre este tema. ¿Sí? En la bibliografía vamos a usar el White y si quieren avanzar en un poco más profundo, tenemos el libro de Bachelor, An Introduction to Fluid Dynamics, que nos va a dar la teoría en variable compleja que vamos a ver. ¿Sí? Y más adelante también incluiremos en la bibliografía algunos apuntes de cátedra.